Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a estas transmisiones de Hematology World. Ayer tuvimos algunos problemas técnicos y hoy estamos con toda la algarabía del fútbol, pero vamos a llevar esto adelante. Gracias por estar aquí. Conmemorando esta semana dedicada al Día Mundial de la Trombosis, cuya fecha principal es el 13 de octubre, tenemos una agenda con 5 temas. Estos tópicos se van a discutir de manera sucinta, puntual, general, porque al igual que muchos de ustedes pueden estar relacionados con trastornos hemostásicos, con cuadros trombóticos en cuanto a su conocimiento, habrá también personas aquí presentes que puedan ser familiares o pacientes y a ellos también con la consideración haremos de estos temas mucho más accesibles y entendibles. Gracias. Los objetivos que buscamos básicamente al desarrollar estos temas es poder fortalecer más nuestros conocimientos acerca de la trombosis, cuándo estamos hablando de una trombofilia, cómo es que las trombofilias se categorizan, cuáles son las denominadas trombofilias primarias y dentro de las trombofilias primarias, cuáles son aquellas que son más prevalentes a nivel mundial, así como también tocar algunos puntos referentes a nuestra participación como parte del Departamento de Apoyo al Diagnóstico para poder contribuir en el mejor tratamiento de estos pacientes. Sí, por favor, no me odien. Necesitamos recordar que de manera general la hemostasia era un conjunto de procesos biológicos que buscaban mantener la sangre en estado líquido dentro del sistema vascular. En caso de que se presente algún tipo de injuria, las células del endotelio vascular se dañarían, exhibiendo la porción del subendotelio y esto permitiría que las plaquetas puedan adherirse. Sobre este trombo inicial se depositarían los factores o proteínas plasmáticas de la coagulación. Luego de formado el coágulo y regenerada la zona, proteínas fibrinolíticas lo destruirían para removerlas de nuestro sistema. Sin embargo, en algunas condiciones podíamos encontrar que existiría trastornos que perjudican la formación del coágulo, así como trastornos que promuevan un incremento en la destrucción del coágulo antes de la regeneración de los tejidos. Tanto las proteínas procoagulantes así como las proteínas fibrinolíticas tendrían sus reguladores naturales. Este equilibrio no necesariamente va a mantenerse al 100%. Cuando estamos en algún evento, como por ejemplo cuadros trombóticos, existirá un incremento en la probabilidad de formación del coágulo, puede existir mayor concentración o producción de proteínas de la coagulación, puede haber disminución del flujo sanguíneo dentro de los vasos, lo que se conoce como estasis venosa, o podría haber existencia de lesiones a nivel de la pared vascular. Si estamos en el otro evento, conocido como hemorragia, podríamos estar frente a una disminución en la producción de las proteínas de la coagulación, un incremento en la actividad de los factores que funcionan como inhibidores de estas proteínas o un incremento en la actividad de las proteínas fibrinolíticas, las que promoverían la destrucción del coágulo antes de tiempo. Por ello es necesario precisar que existe una diferencia cuando hablamos nosotros de trombosis. La trombosis y la embolia son dos cosas distintas. Trombosis es el producto de la formación de un trombo en una zona y producción de obstrucción, mientras que la embolia es el producto de la separación de una fracción de este coágulo que puede ir viajando por la vasculatura hasta llegar a alguna de menor calibre y producir la obstrucción a ese nivel. Estos eventos que promueven la formación de los trombos o trombosis se conoce como triada de Virchow. La triada de Virchow está establecida en función a una disminución en el flujo de la sangre, lo que se conoce como estasis, algún tipo de acondicionamiento, sea genético o adquirido, que concluya en incremento en la formación del coágulo, es decir, hipercoagulabilidad, o por alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la presencia de venas varicosas. Y la trombofilia no es más que la probabilidad incrementada de desarrollar formación de coágulo, ya sea por estos factores adquiridos o por un trasfondo genético. Por ello es que cuando hablamos de trombofilias, básicamente se reconocen dos grandes grupos. El primero de ellos es el de las trombofilias primarias, cuya componente principal es producto de la alteración en algunos de los genes, como por ejemplo la mutación en la posición 1691 del gen que codifica para el factor 5, la alteración producto de la mutación en la posición 20210 del gen que codifica para la protrombina, la mutación en la posición 677 del gen que codifica para el metil tetrahidrofolato reductasa, lo que conduce a un incremento en la homocisteína y esto podría desarrollar un cuadro de tromboembolismo. Asimismo, también tenemos aquellos procesos que producen justamente la disminución de la proteína C, la proteína S o de la antitrombina 3. En las trombofilias secundarias o adquirida, estamos hablando básicamente
del incremento de capacidad de formación de trombos por alguna comorbilidad, como por ejemplo una enfermedad como el cáncer, síndrome antifosfolipídico, resistencia a la proteína C cuya causa no haya sido demostrada por alteraciones en el gen que codifica para el factor 5 o inclusive procesos fisiológicos como el embarazo o el puerperio. Es debido a esta razón que las trombofilias primarias usualmente se presentarán antes de los 50 años, inclusive pacientes menores a 30 años podrían tener algún tipo de cuadro trombótico, y si es que existen antecedentes familiares o si es que existiera también cuadros trombóticos en posiciones o localizaciones no tan típicas como miembros superiores, la zona mesentérica, podríamos estar frente a pacientes con trombofilias primarias y debería hacerse las pruebas de tamizaje y diagnóstico para la confirmación de estos cuadros. La mutación en el gen que codifica para el factor 5 en la posición 1691, donde una guanina reemplaza una adenina, es tal vez la que se encuentre mayor prevalencia a nivel mundial relacionado a cuadros de tromboembolismo venoso. A nivel europeo y asiático es donde se encuentra el mayor porcentaje de pacientes afectados con esta mutación. Pero recordemos, ¿por qué era importante el factor 5? El factor 5 participaba en el proceso de formación del complejo protrombinasa, asociándose el 10 activado a la presencia de iones de calcio y fosfolípido 3 plaquetario. Este complejo promovería que la protrombina se transforme en trombina. La trombina ejerza su actividad sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina, y esta fibrina sería polimerizada, estableciendo la presencia de un trombo duro o un trombo estable. El detalle particular es que en pacientes que tienen la mutación en este factor 5 va a existir una resistencia a la proteína C. ¿Y ello debido a qué? Y esto es debido a que en la posición 1691 del gen que codifica para el factor 5, una guanina es sustituida por una adenina y eso produce que en el proceso de traducción final para la síntesis de la proteína, a nivel de la posición 506, se incorpore un residuo aminoácido de glutamina en lugar de una arginina. De esta manera, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que en condiciones normales deberíamos tener 3 argininas. Sobre estas actuaría la proteína C activada, pero cuando en la posición 506 una glutamina reemplaza la arginina, la forma de unión de la proteína C activada no es tan eficiente, lo cual hace que disminuya su actividad en el proceso de inactivación del factor 5 activado. Como no logra este proceso de inactivación, constantemente el factor 5 estará promoviendo la formación del complejo protrombinasa y la final conversión de protrombina a trombina, y la trombina actuaría sobre el fibrinógeno para la formación de fibrina. Esto quiere decir que incrementaría la formación de riesgo trombótico. Sin embargo, esta proteína C activada, si bien es cierto, no podrá ejercer su función sobre el factor 5 activado, todavía tendrá la posibilidad de inactivar el factor 8 porque es parte de la función que desempeña como mecanismo de regulación para la formación del coágulo. Debido a esta alteración, se incrementará las concentraciones de fibrina, por lo tanto, el cuadro trombótico. Sin embargo, también existe otro repertorio de alteraciones descritas a lo largo del gen que codifica para el factor 5. Los principales puntos de alteración son los que están descritos en la siguiente tabla. En la posición 4070, un nucleótido de adenina es reemplazado por una guanina. En la posición 1091, una guanina reemplazada por una citosina. En la posición 1090, una adenina reemplaza una guanina. Y en la 1250, una timina es reemplazada por una citosina. Esto puede desencadenar en un incremento en la resistencia a la proteína C y la predisposición de formar cuadros de tromboembolismo venoso. Sin embargo, los pacientes que puedan tener dichos cuadros va a presentar en alrededor del 90% la mutación clásica descrita en la posición 1691, sustitución de la guanina por la adenina. Este tema nosotros lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Pero ¿por qué es importante? En condiciones normales las células no tienen por qué promover la formación espontánea de coágulos, pero en los pacientes que tengan alteraciones de este tipo, tanto en el gen que codifica para el factor 5 como alteraciones en el gen que codifica para el factor 2, vamos a encontrar un riesgo incrementado en la formación de trombos. Esto se conoce como trombosis. Sin embargo, en el proceso de desprendimiento de una fracción de este coágulo que puede viajar hacia la microvasculatura y promover su obstrucción, estaríamos hablando de un proceso de tromboembolismo venoso. Sin embargo, no solamente las alteraciones congénitas pueden promover una resistencia a la proteína C.
Otros eventos, como por ejemplo comorbilidades como el cáncer, el síndrome antifosfolipídico o estar fisiológicamente en las mujeres en etapa de embarazo, también podría conducirlas a desarrollar una resistencia a la proteína C y por lo tanto desarrollar cuadros trombóticos. Aunque esto corresponde básicamente al grupo de las trombofilias secundarias, pero es necesario que las comentemos porque algunos de nuestros pacientes o sus familiares pueden estar afectados desarrollando cuadros trombóticos a raíz de esta causa. Por ejemplo, cuando una mujer se encuentra embarazada, ¿puede desarrollar cuadros trombóticos? Sí. ¿Cuál es el riesgo asociado que pueda tener algún evento de tipo de trombofilia? Básicamente en mujeres que tienen mutaciones en el gen que codifica para el factor 5 y se encuentran en estado de heterocigosis para la mutación, se encontró una prevalencia del 2 al 7%, 9 veces mayor riesgo asociado a desarrollar cuadros trombóticos que mujeres que no poseían la alteración. Aquellas que tenían la mutación de tipo homocigota para este gen que codifica el factor 5, si bien es cierto representan menos del 1% en la prevalencia de cuadros trombóticos durante el embarazo, tienen un riesgo asociado 34 veces mayor a las mujeres que hayan hecho trombosis y que no tengan la mutación. Mujeres que puedan tener alteraciones a nivel del gen que codifica para la protrombina representan aproximadamente el 2% de los cuadros de trombosis durante el embarazo cuando están en un estado de mutación tipo heterocigota, 7 veces más que las mujeres que desarrollan cuadros trombóticos y no tienen este tipo de alteración. Aunque el estado homocigoto para la mutación en la posición 2210A del gen de protrombina es muy baja, menos del 1%, de estar presente representa 30 veces más probabilidad de desarrollar cuadros trombóticos comparado con población que sea negativa para esta alteración. Y menos del 1% desarrollará cuadros trombóticos cuando posea alteraciones por déficit en la antitrombina, por déficit en la producción de la proteína C o déficit en la producción de la proteína S. Es por ello que en el estudio de las trombofilias es de vital importancia que nos integremos como equipo de salud, tanto el rol del médico tratante especialista, así como de aquellos que desarrollamos las pruebas de apoyo al diagnóstico, se concatenan para llegar a ese diagnóstico preciso que requiere el paciente para que el clínico administre el mejor tratamiento y en la etapa de seguimiento se vea la eficacia del mismo. A nivel del laboratorio lo que básicamente se busca es determinar las concentraciones de la proteína C y S, si es que están funcionales, si es que hay algún tipo de alteración, por ejemplo, en las proteínas antifosfolipídicas, determinar el anticoagulante lúpico, cómo se encuentra la concentración del fibrinógeno y si es que podemos echar mano de las pruebas moleculares, investigar si es que existen mutaciones en el gen que codifica para la protrombina o el que codifica para el factor 5 porque son las dos más prevalentes asociadas a cuadros trombóticos en nuestra población en general. Estas son solo unas pinceladas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana. Recuerden que para profundizar los temas estarán las próximas sesiones. Estas están dirigidas básicamente a dar tópicos generales porque deben ser de acceso tanto a personas que puedan tener algún familiar afectado por alguna entidad tipo trombótica o para que algunas personas que todavía no tienen un conocimiento mayor sobre el tema puedan empezar a conocerlo. Recuerden que esto continuará. Conmigo es un placer. Mi nombre es Carlos Llanos de Hematology World. Recuerden vivir siempre apasionados y siempre teniendo presente que todo lo que nosotros hagamos es para el beneficio de nuestros pacientes. Muy buenas noches. Que vive Perú. Esperemos que ahora ganemos. Estamos jugando en este momento. Un gran abrazo a todos a la distancia. Bendiciones.